Hola, hoy hablaremos un tema muy importante para todos, como lo es la bioética. La bioética es considerada una ciencia bastante reciente y su término hace referencia a la ética de lo vivo, pero no solamente a una ética médica, sino a una ética extensiva, es decir, a todo aquello que posee vida propia. La bioética maneja diferentes frentes de acción en los que se manejan problemas como la eutanasia, el aborto, el suicidio, la manipulación genética, entre otros temas de gran importancia para nosotros los seres humanos y para el desarrollo de las sociedades. Abordaremos el tema de la ética del aborto. La consideración ética de lo que llamamos aborto y de interrupción voluntaria del embarazo viene dada por dos aspectos de lo que en la realidad ocurre. Uno es que la mujer está embarazada y deja de estarlo. Dos, que el feto o embrión muere dentro del vientre de la mujer. La secuencia biológica de los hechos supone que la presencia de un embrión produce el embarazo. Después se reconoce el estado de embarazo y entonces se decide acabar con el embarazo, es decir, terminar con la vida del feto. Por lo tanto, producir un aborto es poner fin a un embarazo. Hay que considerar los prejuicios que existen en el tema del aborto. Uno es el consentimiento con el que cuenta este tema en muchos países, lo que lo lleva al segundo punto, como lo es el ámbito democrático, donde este tema es partícipe en varios temas de legalización. Y el otro punto es la relegación del tema completamente al ámbito religioso. Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, se ajusta a uno de los dos focos éticos que deben considerarse al estudiar el aborto. En concreto, a que una persona que sufre el proceso de embarazo le pasa por, uno, decisión propia, porque ha decidido quedar embarazada y así ha sucedido. Dos, por comportamientos propios, no hay un deseo de embarazo, pero sus comportamientos sexuales han permitido el embarazo. Y tres, ha pasado en contra de su voluntad y sin actos propios. Un ejemplo claro puede ser agresión sexual. En cualquiera de estos casos, si el estado de embarazo se considera una situación sufrida para la persona, apoyándonos en la autonomía de cada ser, esta persona decide si sigue o no con el embarazo. De hecho, en casos de embarazos no deseados o que son de difícil aceptación, la principal consideración es interrumpir el embarazo. Esta es una decisión de cierta urgencia con el único deseo de resolver ese problema, sin considerar los otros problemas que surgen en la persona por hacer esa interrupción. La irreparabilidad de esta decisión recalca en que se tome en un ambiente propicio e informativo con respecto a todos los temas secundarios que éste produce. La interrupción del embarazo voluntariamente es una acción que no se ejecuta primariamente sobre la embarazada, sino de forma directa sobre el feto y transitoriamente sobre la embarazada. Es decir, no se deja de estar embarazada, sino mediante la producción de la muerte del feto. Esta es la primera acción que se lleva a cabo, aunque no se quiera finalmente detener el embarazo. Por ello, no se puede valorar éticamente el hecho y la utilidad de poner fin al embarazo sin considerar el valor ético de la muerte del feto, es decir, del aborto. La expresión con mi cuerpo hago lo que quiero, aunque utilizada en algunas ocasiones no de manera correcta desde el punto de vista biológico y por tanto ético, relacionar el aborto con la disponibilidad de una persona pueda tener respecto a los órganos o a parte de su cuerpo no parece tener un fundamento ético por carecer de fundamento biológico. Independientemente de lo que pueda pasar sobre el carácter personal o el valor de la dignidad que tenga el feto, es evidente, se trata de individualidades biológicamente distintas entre madre y el hijo. El núcleo de la cuestión ética podría plantearse de una forma sencilla y sintética. Acabar con la vida de un ser humano en el feto materno hoy es completamente legal. Por otra parte, matar a un niño no lo es. Y desde otro punto de vista, por lo tanto, cualquier defensor del aborto que quiera defender este comportamiento de una forma racionalmente humana debe demostrar por qué es distinto desde el punto de vista biológico o ético matar a un feto en las últimas semanas de embarazo o matar a un niño.
Respecto a la realidad biológica individual, hay que decir que las discusiones que se han dado con referencia al embrión preimplantado ha tenido como efecto directo en el campo de discusión sobre si estamos o no ante una realidad biológica individual que se ha restringido a los primeros 14 días de la existencia o al periodo previo de la implantación. Discusiones razonables acerca de la individualidad del embrión implantado o del feto respecto a la realidad ética del aborto suelen plantearse dos posturas. La primera, los que hacen una opción provida entienden que el ser humano es un todo único y que debe ser respetada su vida desde que comienza con la concepción hasta la finalización natural, que en algún momento puede o no expresar en algunas características más plenamente humanas por falta de desarrollo de órganos corporales. No cambia lo que ya se es, no hay un cambio de quien es uno desde el momento en que empieza su vida. Para estas personas el aborto siempre será un mal ético. Segundo, los que aumentan la posibilidad del aborto defienden que el ejercicio de algunas de estas características es clave para reconocer la intangibilidad de la vida o no. Para estas personas el aborto en ocasiones será un mal y en otras un bien. El aborto terapéutico, desde el punto de vista médico, es conocido también como aborto inducido, justificado pues obviamente por razones médicas, y hay varias variables. Riesgo grave para la vida de la madre. Esto sucede cuando la continuidad del embarazo o el parto significan un riesgo grave para la vida de la madre. 2. Para salvaguardar la salud física o mental de la madre, lo cual ocurre que hay una amenaza, digamos, en la salud física o mental de la madre y se debe interrumpir el embarazo y no que llegue al parto. Riesgo de enfermedad congénita o genética, para evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad congénita o genética grave que es fatal o que condene al niño a padecimiento de discapacidades muy graves. Último, reducción de embriones o fetos en embarazos múltiples. Esto es un procedimiento terapéutico el cual lleva a reducir la cantidad de embriones para llevar a un embarazo viablemente aceptable. Riesgo grave para la vida del hijo. Esto se da durante el embarazo o el parto y significa que está en riesgo la vida del niño y por eso se tiene que interrumpir el periodo de gestación para evitar por una malformación que pueda tener el feto durante su embarazo. La valoración ética o el aborto terapéutico está muy ligado al aborto, a la valoración general sobre el aborto. Si se atribuye un valor de respeto a la vida desde la concepción, o sea, desde la gestación, las razones que puedan darse o que expliquen los motivos por lo que era más o menos difícil respetar la vida, pero no justificar el haber acabado con la vida del feto. Para quien retrasa la atribución de dignidad del ser humano en el seno materno hasta determinados estados de su desarrollo. Antes de ese momento, la acción abortiva podría tener una valoración ética positiva, así una ética consecuencialista. El derecho a la vida del feto puede ser relativizado en función del valor de que otorgue a determinados aspectos de salud física o psíquica de la madre. En este enfrentamiento de derechos de juicio, la eticidad del aborto estará en función de las consecuencias más o menos valoradas, desde el peligro cierto de muerte en la madre a aspectos de la figura o del deseo de tener un hijo. No hay que confundir el aborto terapéutico con terapias que pueden producir indirectamente un aborto. Puede ocurrir que una terapia necesaria o muy conveniente para la salud de la madre indirectamente produzca un aborto. En estos casos se habla de un aborto indirecto porque no fue no fue premeditado.
En los casos de malformación del feto hay que hablar más bien del aborto eugenésico y no como lo se manifestó o lo manifestaba anteriormente como medicina. En el campo de medicina se habla de un término terapéutico aplicado al aborto, porque ciertamente es confuso. Si hablamos de interrumpir el proceso de gestación, no sería terapéutico porque estamos acabando con la vida del feto. En este caso se manifiesta más claro que el término terapéutico aplicado al aborto es ciertamente confuso. Y no se puede hablar de terapia cuando lo que realmente se está haciendo es acabar con la vida. El aborto indirecto, para los que admiten el aborto terapéutico o en general el inducido, el aborto indirecto también es éticamente correcto, por lo que no admiten ningún tipo de aborto inducido puede provocar en cierta perplejidad esta situación del aborto indirecto. Parece una situación en la que se haga o lo que se haga se obra mal. La solución es aceptar que en ocasiones hay acciones que es obligatorio poner y sin embargo no se puede evitar que se produzcan efectos que no se desearían. En este caso puede existir la obligación para la salvación de la vida de la madre llevar a cabo acciones terapéuticas que produzcan daños en el embrión y por ende el aborto. Se puede optar por no hacer nada y correr el riesgo de perder la vida, pero también procurar la salud y aceptar que morirá el niño. La justificación ética, este tipo de comportamiento se encuentra en el principio de doble efecto, es decir, que tanto muera la madre como muera el hijo, con tal de correr el riesgo y no interrumpir el aborto y no interrumpir el embarazo. El aborto indirecto es una situación distinta de producir el aborto directamente para evitar que el niño ponga en riesgo la vida de la madre. Este tipo de abortos sería un aborto inducido. Ahora bien, luego de haber analizado y de haber estudiado las diferentes formas con las cuales se puede interrumpir un embarazo o generar un aborto, queremos saber básicamente cuál es la postura, en este caso de la Iglesia Católica. ¿Quiénes son, pues digamos, los principales precursores de la ética, pues, religiosa a nivel mundial? Podemos observar que la declaración oficial más reciente es la encíclica Evangelium Vitae, que en los números 61 y 62 argumenta que la tradición cristiana es clara y es unánime, desde los orígenes hasta nuestros días, en considerar el aborto como un desorden moral particularmente grave. Desde que se entró en contacto con el mundo grecorromano, en el que estaba difundida la práctica del aborto y el infanticidio, la primera comunidad cristiana se opuso radicalmente, con su doctrina y su praxis. Las costumbres difundidas en aquella sociedad, como bien demuestra, ya citado en la Biblia y citado en diferentes textos que existen, donde nos muestra el rechazo de la Iglesia Católica hacia el infanticidio y hacia el aborto. Los escritores eclesiásticos del área griega, por ejemplo, Atenágoras, recuerda que los cristianos consideran como homicidas a las mujeres que recurren a medicinas abortivas, porque los niños, aun estando en el seno de la madre, son ya objeto, por ende, de la providencia y de la gracia de Dios. Entre los latinos encontramos al autor Tertuliano. Este nos afirma que es un homicidio anticipado impedir el nacimiento. Poco importa que se suprime al alma ya nacida o que se la haga desaparecer en el nacimiento. Es ya un hombre aquel que lo será desde el momento de su concepción. Esta misma doctrina ha sido enseñada constantemente por los padres de la Iglesia, por sus pastores y doctores. Incluso las discusiones de carácter científico y filosófico sobre el momento preciso de la infunción del alma espiritual nunca han provocado la mínima duda en la Iglesia Católica sobre la condena moral del aborto. El magisterio pontificio más reciente ha reafirmado con gran vigor esta doctrina común. En particular vemos al Papa Pío XI, que en la encíclica Casti Connubii rechazó las pretendidas justificaciones del aborto.
El Papa Pío XII excluyó todo aborto directo, o sea, todo acto que tienda directamente a destruir la vida humana aún no nacida, tanto si tal destrucción se entiende como fin o solo como medio para el fin. Juan 23 reafirmó que la vida humana es sagrada, porque desde que aflora, ella implica directamente la acción creadora de Dios. El Concilio Vaticano II, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, condenó con gran severidad el aborto. Se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción, tanto en el aborto como en el infanticidio de los crímenes nefandos. Por último, quiero hablarles un poco de nuestro Papa Francisco, quien es el principal defensor de la Iglesia Católica a nivel mundial. Este dice que desde el momento de la concepción ya tenemos una vida humana formándose y que definitivamente pues es un asesinato cualquier práctica abortiva. Como conclusión a todos estos temas podemos decir que de acuerdo a los tipos de ética, sea consecuencialista, sea utilitarista, sea ética cristiana o religiosa, todos tienen un punto de vista diferente con respecto al aborto. Pero lo más importante que se ha visto en todas es la intención de salvaguardar la vida del feto, la vida humana e inclusive la misma vida de la madre. Muchas gracias por habernos escuchado, que tengan un muy feliz día.